Mis amados hermanos, qué gusto volver a compartir con ustedes una porción más de la palabra y poder hacerlo por este medio. El día de hoy vamos a compartir acerca de Romanos 14, versículos del 13 al 17. Pero antes de entrar en el estudio quisiera hacer una serie de preguntas y cuestionamientos. ¿Qué debe hacer un hermano mayor? Un hermano mayor es aquel que protege, que es ejemplo, que instruye, etcétera, a sus hermanos menores. Pero ¿qué es más importante, hermano? ¿Tu comida, tu bebida o la paz espiritual de tu hermano? ¿Qué significa ser débil? ¿Qué significa ser fuerte? Todos poseemos fortalezas, pero también todos tenemos debilidades. En asuntos de nuestra fe en el Señor, ¿puedo ser débil y no caer en pecado? ¿Puedo acaso influir en otros para bien antes que ellos influyan en mí para el mal? Tanto el hermano débil como el fuerte pueden causar tropiezo entre los hermanos. El cristiano fuerte pero insensible puede alardear de su libertad y no siempre lo hace intencionalmente, pero puede llegar a molestar a la conciencia de otros hermanos. El hermano débil es el que pretende imponer a los demás normas y regulaciones piadosas y causar así molestia a otros hermanos más débiles. Pablo pretende que los lectores de esta carta no solo sean fuertes en la fe, sino que también sean sensibles a las necesidades de otros. Podemos llegar a ser fuertes en algunos puntos y débiles en otros. Es por eso que necesitamos constantemente evaluarnos y ser conscientes de los efectos que nuestras conductas podrían causar en los demás, ya sea positiva o negativamente. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que mis hermanos y yo hemos dispuesto para escudriñar tu palabra. Te rogamos, Señor, que guíes con tu Espíritu Santo nuestro estudio del día de hoy. Y Padre bendito, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la predicación de hoy es: Los hermanos mayores deben cuidar a los hermanos menores. Esto es, los hermanos fuertes deben cuidar a los hermanos débiles. Los puntos de nuestra predicación serán los siguientes. 1. El hermano fuerte no debe ser tropiezo al hermano débil. 2. El hermano fuerte evitará lo inmundo para el débil. 3. El hermano fuerte debe evitar contristar al débil. Y 4. Todo lo que los hermanos hagamos debe glorificar a Dios. Vayamos al punto 1. Los hermanos fuertes no deben ser tropiezo a los hermanos débiles. Abre tu Biblia en Romanos 14, versículo 13. Y dice así la palabra del Señor: Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mateo 7:1 dice: No juzguéis para que no seas juzgado. No nos juzguemos, dice Romanos. La palabra griega utilizada para juzgar también se traduce como decir. Decir para señalar, esto es, para condenar. Y esta forma negativa para dirigirnos unos a otros nos está instruyendo Pablo a no utilizarla más entre nosotros. En primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 5 dice: Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Romanos 14, 12 también dice: De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Quién es el que está preparado para juzgar? El juez. Y el juez es Dios. Y todos daremos cuentas de sí. Dice en Romanos 14, 13: Más bien decidid. En la segunda parte del versículo 13 de Romanos 14, el significado es positivo y nos exhorta a tomar una decisión. Pablo, con sus palabras, nos invita a que
en lugar de someter a juicio a los hermanos en la fe, los creyentes debemos bendecirnos unos a otros y evitar que el débil caiga. Dice, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, no debemos de ponerle trampas, no debemos de estar viendo en qué se va a tropezar y empujarlo para que se caiga. Dice, más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué debemos hacer los hermanos más fuertes? Evitar que los hermanos caigan. Estamos para ayudarlo, estamos para apoyarlos. ¿Y qué es bendecir, hermano? Bendecir es lo contrario de maldecir. Bendecir es bien decir. Es invocar el favor divino sobre el que recibe este deseo de prosperidad y de vida eterna. ¿Y qué es tropiezo u ocasión de caer? Todo lo que un creyente haga, aunque las escrituras lo permitan, pero que causa la caída de otros en el pecado, es responsabilidad propia y no debemos de hacerlo. Primera los Corintios 8:9 dice también la palabra del Señor, pero mirad que esta libertad vuestra, fíjate, o sea, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. La libertad que el cristiano goza no significa que todo está permitido. ¿Cuál es el límite de mi libertad, hermano? ¿Cuál es el límite de mi libertad en Cristo? Primera los Corintios 10:23 dice, todo me es lícito. Todo me es lícito. Pero después de la coma dice, pero no todo conviene. Continúa diciendo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Conviene y edifica. Conviene y edifica. Algunas veces resulta difícil identificar cuando marginamos a los hermanos débiles. Es por eso que Pablo nos da una regla simple para ayudarnos a tomar decisiones cómo debemos actuar con sensibilidad y gracia. Mi libertad en Cristo está delimitada por lo que conviene. ¿Por lo que conviene a quién? Lo que conviene a la obra de Dios. Y también nos dice, y por todo lo que edifica a la iglesia, que edifica a los hermanos, que me edifica a mí mismo. Entonces debemos de estar preocupados por que mi libertad no vaya en contra de lo que conviene a la obra de Dios, pero tampoco en contra de lo que edifica a la iglesia. El tener libertad en Cristo no nos da derecho a herir a los hermanos más débiles. Marcos 9:42 nos advierte, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿qué dice, hermano? Más le valdría atarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar. Punto número 2. El hermano fuerte evitará lo inmundo para el débil. Romanos 14:14. Tiene que ver con el conocimiento que tenemos nosotros de la palabra de Dios. Y dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Yo lo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Pero fíjense lo que sigue diciendo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Yo sé y confío en el Señor Jesús. El verdadero saber y la fe en el Señor Jesús es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ha mostrado cosas que no conocíamos. Es Él el que nos instruye y nos da el discernimiento de esas cosas. Es producto de su propio pensamiento y enseñanza divina. Hechos 10:15. ¿En qué estaba instruido Pedro? Vamos a ver lo que Pedro tenía ese conocimiento y rechazaba. Dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Nada es inmundo en sí mismo, dice Pablo. Lo que Dios hizo, más allá de la simple abolición de las restricciones de algunos alimentos en el Antiguo Testamento, fue la unidad de la iglesia representada por los animales puros y los gentiles representados por los animales impuros. Dicha unidad es posible solamente a través de la muerte sacrificial de Cristo, donde Él hizo un solo pueblo. Primera a los Corintios 8:7, pero no en todos hay este conocimiento. O sea, hay quienes sí tienen el conocimiento porque el Espíritu Santo les ha permitido conocer. Pero aquí a los Corintios está diciendo el mismo Pablo, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Inmundo es el significado original de la palabra común, utilizada para referirse a lo impuro o maligno. Y era lo que rechazaba inmediatamente Pedro. Romanos 14, 14, segunda parte dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Podría ser incluso erróneo su manera de pensar, pero el cristiano que así se convence de que ciertas conductas son pecaminosas, nunca debería de practicarlas, porque estaría violando su propia conciencia y su legalismo no le permitiría avanzar hacia la verdadera libertad que Cristo le está ofreciendo. Romanos 14 nuevamente leemos, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Yo sé y confío en el Señor Jesús, dice Pablo, saberlo, y confía en el Señor lo que le fue enseñado a él, pero también qué le fue enseñado a Pedro. ¿Cómo creció Pedro? ¿Con qué conocimiento? Respecto a sus creencias en la comida, insectos alados, animales de pezuña hendida y que no rumian, conejo, animales acuáticos sin aletas y sin escamas, etc. Todo esto lo aprendió Pedro, que era inmundo, y por eso lo rechazaba cuando tuvo ese sueño. Pero la enseñanza iba más allá de solamente la comida. Hechos 10:15. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto refiriéndose ahora a los hombres, a los gentiles. Pero los hermanos que han alcanzado madurez en el Señor, los que saben y que confían en el Señor, deben de cuidar, comprender a aquellos que aún no han crecido. Como vimos en Corintios, no todos han alcanzado el conocimiento, pero que se están desarrollando en el conocimiento de la palabra de Dios, porque también ellos crecerán a la altura de otros que ya lo han aprendido. Punto número 3, hermano. El hermano fuerte debe evitar contristar al débil. Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel. ¿Quién es aquel? Por quien Cristo también murió. Contristado, la palabra original utilizada se refiere a ocasionar dolor, tristeza o angustia. A veces nos sentimos angustiados si hay algo que queremos hacer, pero no estamos seguros si eso podría desagradar a Dios o no. Por eso los hermanos que crean ser más fuertes deben cuidar lo que hacen, para no afectar con su testimonio a los hermanos que les están siguiendo. Es importante cuidar nuestro testimonio, hermanos. Dice en Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera a los Corintios 10:12. Tomemos en cuenta que
Un creyente débil puede resultar lastimado si ve a un hermano maduro hacer algo que a su parecer es algo pecaminoso, aunque no lo sea. Aún puede resultar mayor el daño si el hermano fuerte hace que el débil actúe en contra de su propia conciencia. Nuestro actuar hacia los hermanos debe estar motivado por el amor de Cristo, quien murió en la cruz por todos nosotros, ya seamos fuertes, ya seamos débiles. Dice, ya no andas conforme al amor. El amor asegura que el cristiano fuerte sea sensible y comprenda las debilidades de sus hermanos y de esa forma cuide su propio testimonio. Dice, no hagas que se pierda. Esto sería una devastación completa, ya que por el testimonio imprudente del hermano más fuerte, estaríamos interrumpiendo el crecimiento espiritual del hermano débil. Primera a los Corintios 8:13 dice, por lo cual, fíjate hermano, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y en Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso hizo Cristo. ¿Pero qué espera de nosotros? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio consiste en negar nuestros propios gustos, si estos gustos afectan la obra de Dios hacia otros. Y en Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, niega tus gustos. Toma tu cruz cada día y sígueme. El conocimiento que envanece puede hacer que los hermanos se extravíen. Primera a los Corintios 8:11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aquel por quien Cristo murió. Esto se refiere que debemos cuidar a todo aquel que es hermano cristiano, principalmente a tus hermanos más débiles. Romanos 14:16. No sea pues vituperado vuestro bien. Una de las cosas que todo cristiano debe cuidar en su testimonio es que el hombre cristiano debe de cuidar su testimonio para que el nombre de Dios no sea puesto en juego. Y nosotros podemos provocar que el Señor sea vituperado, esto es que sea blasfemado. Cada vez que los no creyentes ven en un cristiano el abuso de la libertad en Cristo y hacen daño a un hermano más débil, llegan a la conclusión de que si el cristianismo está lleno de personas no amorosas, esto traerá descrédito a la persona de Dios, no solo a nuestra persona, sino a la obra de Dios. Vuestro bien se refiere al testimonio legítimo y correcto que Dios espera de cada uno de nosotros. Vayamos a 1 Corintios 10:30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? No podemos ofrecer acción de gracias a Dios por ninguna actividad que sirva como piedra de tropiezo para otros creyentes. Y dice en Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Somos responsables de nuestro testimonio para soportar las flaquezas de los hermanos débiles y no estar pensando en agradarnos a nosotros mismos. Punto número 4.
todo lo que los hermanos hagamos debe glorificar a Dios. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en Romanos 14, 20 dice, vamos a Romanos 14, 20, que dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y no solamente es la comida, hermano. La salvación es la esfera donde Dios gobierna en el corazón de aquellos a quienes ha llamado a salvación. No es comida ni bebida, dice este versículo 17 de Romanos 14. No es comida ni bebida. Esto representa los asuntos externos de la vida que no son trascendentes, que no son esenciales. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La libertad cristiana, al igual que el resto de conductas y actos de nuestras vidas, deben servir para honrar a Dios. Ya sea comida, ya sea bebida, ya sea nuestro hablar, ya sea nuestro actuar, todo debe servir para honrar a Dios. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Justicia y paz, dice Romanos 14:17. Esto demanda una vida de santidad y obediencia, lo que trae tranquilidad amorosa, que es producida por el Espíritu de Dios y que debe ser característica de las relaciones entre todos los creyentes. Gozo en el Espíritu Santo, continúa diciendo Romanos 14:17. Otra faceta del fruto del Espíritu que debe ser una característica permanente de alabanza y gratitud sin importar las circunstancias, la cual fluye a partir de la confianza personal de someterse a la soberanía de Dios. Dios es la fuente de esperanza eterna y salvación, así como el objeto mismo de la esperanza para cada creyente. La esperanza del creyente viene a través de las Escrituras, que fueron escritas y son aplicadas en cada corazón que las cree por medio del Espíritu Santo. Hechos 11:17 dice nuevamente, volvemos con Pedro, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, refiriéndose a esos gentiles que recibieron el mismo don de lenguas que recibieron ellos en el Pentecostés. Y dice, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y se hace una pregunta, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hermano, no seas estorbo a los hermanos menores. Más bien estamos para acercar a los pies de Cristo a los nuevos creyentes, para acercar a los pies de Cristo a aquellos que son nuestros hermanos menores. Cristo es el Señor, pero también al ser hijo de Dios, al decidir venir a la tierra y hacerse el hijo de Dios, se convierte en nuestro hermano mayor. ¿Y qué hizo nuestro hermano mayor? Para protegernos, para instruirnos, para guiarnos. Pues nada más, no escatimó dar su vida por nosotros, para darnos herencia de vida eterna. Y tú, amigo, si aún no te rindes al Señor, reconoce que le has fallado a Dios. Reconoce que eres pecador, que por ello estás alejado de Él y necesitas arrepentirte. Pide perdón a Dios
y pídele en oración que tenga misericordia de ti y te llame a salvación. Reconoce que solo en Cristo hay salvación y pídele que venga a tu corazón para que Él sea tu Señor y sea el Salvador de tu vida. Oremos al Padre. Padre bendito, te agradecemos tu palabra, te agradecemos el mensaje que preparaste hoy para nosotros y te rogamos, Señor, que nos des guía con tu Espíritu Santo para que podamos ser, ya sea los hermanos mayores o los hermanos menores, pero que en todo lo que hagamos, Padre bendito, te honremos y demos gloria. Con nuestro testimonio, con nuestro actuar, con nuestras palabras y pensamientos. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.